Un cordial saludo pues a nuestros invitados y ponentes de hoy. Queremos contarles, en una de las próximas sesiones les vamos a mostrar un resumen ejecutivo de una actividad que hemos venido haciendo, liderada desde la dirección de Piedramaní, y son unas caminatas históricas. Ya les había hablado la primera que hicimos con el presidente de la Academia de Historia de Pereira, la segunda que hicimos por el Alto del Guamo hace unos 15 días. En el Alto del Guamo ustedes pueden llegar por la vía de San Sebastián o por la vía de Maracas o por el Águila en la vía Aneira, y ustedes van a encontrar allí una panorámica poco vista de la ciudad desde el Alto del Guamo. Ustedes van a poder ver a Manizales en un paisaje maravilloso desde el sector del Cable hasta el hospital geriátrico. Lo ven todo, completamente. Vale la pena que lo hagan. Y el sábado pasado pues estuvimos haciendo un recorrido liderado por el profesor Luis Fernando Sánchez, recorriendo las rutas del ferrocarril por los ya famosos túneles de Villa María. Ya en su momento les presentaremos y les haremos extensiva la invitación para que nos acompañen en estos recorridos históricos. No es lo mismo contarlo que vivirlo. Por favor, diligencien las encuestas, son muy importantes para nuestros informes y para poder tomar medidas de ajustes a nuestras actividades. Recordarles que el próximo martes 29 de octubre tendremos sesión de la cátedra, un tema muy bonito, un tema no tratado en nuestra región, inédito, a cargo del profesor Héctor Miguel, que nos acompaña hoy y es un asistente asiduo de la cátedra. Es una investigación que él hizo en su trabajo de grado en México sobre la historia de la policía del siglo XIX en Manizales. Tema bastante interesante. Recordarles que al ingreso están los exámenes, por favor, para que los reclamen. Tenemos varios exámenes que no están marcando. Llamamos poderosamente la atención porque el último examen que hicimos, la mayoría lo perdió, lo cual es preocupante. O sea que no están prestando atención, están mirando los celulares o se están durmiendo. Del examen pasado solamente hubo 2 estudiantes que sacaron 5. José Fernando Britica fue uno de ellos. Felicitaciones, José Fernando. Y tenemos otros 5, pero no marcaron el examen. Pero al final hay una letrica, si alguien de pronto quiere contarnos de quién es. Resolvamos brevemente ese último examen. En ese último examen se hicieron 5 preguntas. La primera, estábamos evaluando en ese examen las ponencias de Gonzalo Duque y Darío Villamizar. Dentro de 8 días el examen es escrito y va a ser sobre la ponencia de nuestro ponente invitado el día de hoy, Adalberto Agudelo, para que presten atención, por favor. El primer grupo guerrillero del siglo XX en Colombia, se presentaron 4 opciones: el bloque guerrillero del sur, Frente Unido de Acción Revolucionaria, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino. La respuesta correcta es el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, primer grupo guerrillero del siglo XX en Colombia. Segunda pregunta, se considera que el primer guerrillero del siglo XX en Colombia hubo 4 opciones: Guadalupe Salcedo, Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez y Victoriano Lorenzo. La respuesta correcta es Victoriano Lorenzo, primer guerrillero panameño. Tercera, los aborígenes llamaban al río Cauca 4 opciones: Yuruparí, Yuma, Bredunco o Irra.
La respuesta correcta es Bredunco. Bredunco, porque al río Magdalena le llamaban Yuma. En la cuarta, la primera navegación a vapor por el río Cauca se llevó a cabo hubo 4 opciones: Cali, Cartago, Cartago, La Virginia, Cali, La Virginia, y la última, Cali y Girardot. Obviamente la última tenía una cascarita, ¿cierto? Porque es para los que no conocen la geografía nacional, es imposible llevar un tren de Cali a Girardot. ¿Sí? Es imposible. La respuesta correcta es Cali, Cartago. Y la última, según Darío Villamizar, hasta la fecha han existido en Colombia un total de agrupaciones guerrilleras en número de 4 opciones: 14, 24, 34, 44, y la respuesta correcta es 34. Muy bien, ¿sí que no estaba difícil? El examen de hoy es sobre la exposición, la magnífica ponencia de Álvaro Medina. Para los estudiantes que acierten, para ustedes que acierten, les tenemos 2 obras maravillosas. La primera, la última obra de nuestro coordinador académico, Albeiro Valencia Llano, Ernesto Gutiérrez Arango, Caminos, Huellas y Legado. Para las personas interesadas en comprar esta obra, está en la librería Libélula. ¿Y dónde más, doctor Albeiro? ¿Libélula y dónde más? Solo Libélula. En la librería Libélula, en el Multicentro Estrecha. Allá la pueden conseguir. Pero acá, al que acierte, se la vamos a obsequiar. Y la segunda es un libro maravilloso, muy bonito, que sé que les va a gustar, que se llama Plantas Medicinales, Botánica de Interés Médico, escrito por María Cristina Arango Mejía, la señora esposa del doctor Albeiro Valencia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estas 2 maravillosas obras. Obviamente, para obras tan buenas no vamos a preguntar cualquier cosa. Primera pregunta. ¿Sí? Álvaro Medina, en su exposición, al que acierte vamos a darle este libro de plantas medicinales. Álvaro Medina habló de 3 pintores latinoamericanos. 3 pintores latinoamericanos que tuvieron una profunda influencia en su obra. ¿Cuáles fueron los 3 pintores latinoamericanos? Álvaro. Siqueiros, Rivera y... No le soplen. ¿Quién? Y el brasileño. ¿Quién? No le soplen, Álvaro. Listo, vamos aquí. No, Álvaro. ¿Quién? Siqueiros. Muy bien. 2 mexicanos y un brasileño. Siqueiros, Diego Rivera y Cándido Portinari. Muy bien. ¿No recuerda su nombre? Guillermo. Guillermo Suárez. Un aplauso para Guillermo. Alejandro. Bien, vicioso. Vamos para la siguiente obra. Aquí está el doctor Albeiro, que les puede poner la dedicatoria. El 9 de abril de 1948, Alipio Jaramillo estaba en Bogotá en compañía de otros 3 artistas que vieron lo que pasó el 9 de abril del 48. ¿Sí? Aquí vamos a hacer 2. Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles eran los otros 3 artistas que estaban acompañando a Alipio Jaramillo el 9 de abril de 1948? Y la segunda,
según Álvaro Medina, ¿cuál se considera la obra más importante de Alipio Jaramillo y en dónde se encuentra en estos momentos esa obra? La respuesta, Álvaro, ahora sí. La obra principal es No, vamos por la primera y luego por la segunda. Obregón, Enrique Grau y Sanabria. Casi. Casi. ¿Perdón? Julio Abril. Muy bien. Llevamos la primera parte. Y la obra más importante es la 9 de abril y la compró un español. ¿Y dónde está en estos momentos la obra? ¿En dónde? Sí está en el Caribe, pero no en Haití. El público puede ayudar. Cuba no. Es Santo Domingo. ¿Se la valemos o no? Ahí bien, Álvaro, venga pues por su libro. Muy bien, Álvaro, juicioso. En Santo Domingo se encuentra la obra de Alipio Jaramillo. Muchas gracias a usted, Álvaro. Que Álvaro Medina considera que es una obra que hoy puede estar valiendo $2 millones, según estimados de él. Bienvenidos a esta sesión de la cátedra. Tengo el gusto pues de presentarles a nuestro ponente de hoy, Adalberto Agudelo, pero para su presentación queremos invitar a nuestro coordinador académico de la cátedra, el doctor Albeiro Valencia Llano, doctor en Historia de la Universidad Estatal de Moscú, quien nos hará una presentación e introducción de nuestro invitado y ponente de hoy, que nos hace sentir muy orgullosos. Esta obra que escribió Adalberto Agudelo, ustedes la pueden conseguir aquí en la entrada de la sede de Palo Grande, Caldensidad, Historia y Literatura, editada por la Universidad de Caldas. Doctor Albeiro, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta tarde tan fría. Adalberto Agudelo Duque nació en Manizales, se inclinó por la docencia y estudió lenguas modernas y literatura en la Universidad de Caldas. A la edad de 20 años empezó a escribir su primera novela, Suicidio por reflexión. Era maestro rural en una escuela de La Cuchilla, una vereda de Supía. Tenía 23 estudiantes de primero a quinto con el método lancasteriano. Vivía en la fonda y allí pagaba la comida y la dormida. Por la noche se alumbraba con una vela y en 6 meses escribió su novela. Esta obra marcó el inicio de los escritores mayores en el departamento. Es un hito. Señaló caminos a los jóvenes que se apartaron de los lineamientos tradicionales. Y su autor se convirtió en pionero de las nuevas letras y contribuyó a visibilizar a los escritores de la región. Trazó la senda para llegar a la literatura de hoy, premiada y leída. Sobre Adalberto escribió Juan Carlos Acevedo Ramos, que es un hombre que no pasa desapercibido para nadie que tenga que ver con la docencia o con la literatura en el departamento de Caldas, porque él ha dedicado su vida a esos dos oficios, la docencia y la escritura. Con Adalberto sucede algo especial. En algunos círculos es reconocido como un buen poeta. Su obra le ha merecido premios en países como Chile, Estados Unidos, México y España. Su narrativa es igual a su poesía, es de ruptura. Si hablo de Agudelo Duque, quiero decir que se ha destacado como un gran cuentista. Sus libros,
pronto acapararon la atención de jurados y críticos. Sus lecturas, su reducido círculo de amigos y su atrevida tentación a reinventarse, a juzgar por sus construcciones literarias, le están siendo merecedor de un reconocimiento por parte de especialistas y académicos. Primer cuentario, 1980, Variaciones, 1995 y Las falsas verdades, 2002. Son sus libros de cuentos más destacados. Multipremiado, se especula que Adalberto Agudelo tiene más de 50 premios en su trayectoria literaria. Ha sido traducido y publicado en España, Chile, Venezuela, Estados Unidos y Colombia. Este hombre es el pionero de la nueva literatura de Caldas. Caminante, bohemio, ave nocturna, hombre de odios y de amores. Adalberto Agudelo es quien inaugura un nuevo período de visibilidad en nuestras letras y algunos de sus libros. De Rumba Corrida, Toque de Queda, Abajo en la 31, figuran en catálogos de editoriales nacionales con todo el merecimiento de estar allí. Adalberto da el primer paso en 1967, justo cuando el hijo de Aracataca rompe las fronteras y nosotros lo seguimos. La ciudad está en deuda con un hombre que por más de 40 años se ha mantenido vigente en el panorama literario nacional y no ha hecho otra cosa que dar altura a nuestras letras desde el teclado de su máquina de escribir y desde su computador. Ahora invitamos al escritor Adalberto. La poesía inventó al poeta para que hiciera visible la palabra. La poesía inventó la piedra para darle a un poeta en la cabeza. La poesía inventó la historia para que tuviéramos un lugar sobre la tierra. Buenas noches. Los comerciales de siempre, hay que agradecerle no por protocolo, sino por gratitud, pues aunque sea una redundancia, a los doctores Francisco González por la invitación y al doctor Albeiro Valencia por esta presentación que me puso la piel de gallina, como decíamos, como diríamos los muchachos. Voy a explicar un poco la novela del libro, porque estos libros tienen una narrativa aparte del texto, y es que yo tenía un poco de ensayos sobre muchos autores y sobre muchos aspectos de la literatura en Caldas, y repasándolos alguna vez me di cuenta de que hacía falta algo, hacía falta un ensayo más que los aglutinara a todos y que le diera explicación a todo eso que había hecho. Ese ensayo se llama Teoría de la Caldensidad. A ustedes muchas gracias por estar aquí, son muy patriotas haber venido con este frío, o como comentaba con Albeiro ahorita, no tenía nada más que hacer. Muchas gracias. ¿Qué determina una generación? ¿O qué es una generación? Estas preguntas no siempre son respondidas en los extensos y a veces malogrados
ensayos sobre períodos ricos y complejos en la historia regional. Revistas, periódicos y tertulias bautizaron a sus colaboradores porque coincidieron en sus páginas, aunque fueran de edades distintas, estilos variopintos, ideologías extremas. Otro inconveniente es la aparición de grupos que, por su activismo político o el poder derivado de ciertos privilegios, absorben, totalizan, opacan o arrastran una o varias generaciones completas. Los bautismos además son reduccionistas y excluyentes, y nos quedó ese lastre. Confundir grupo con generación parece ser la falla de las academias que se ocupan del tema. El centralismo de Manizales fue poderoso. A un grupo surgido en la capital lo nombraron generación, ignorando otros grupos inclusive más importantes que brillaron en pueblos y aldeas del departamento. También suele suceder que los personajes que tratan el tema están interesados en una parte o son interesados de parte, dispuestos a sacrificar la verdad de sus pesquisas para mantener sitiales, nombres y obras que consagraron como letrados a los aristócratas dominantes, una forma de culto a la personalidad y a la aristocracia. Solo los políticos godos y ricos eran inteligentes, escribieron bien, eran buenos por antonomasia y por eliminación de materia. A Bernardo Arias Trujillo lo asimilan a una época. Sigue lloviendo por aquí. A Bernardo Arias Trujillo lo asimilan a una época. Hablar de grecolatinismo es hablar de Bernardo Arias Trujillo. Lo peor de todo es que a Bernardo Arias Trujillo hoy no es. Lo peor de todo es que Bernardo Arias Trujillo no es una década, sino un siglo. No hay nadie más que él. Su nombre borra todos los nombres. Su obra elimina todas las obras. En mi opinión, practican una forma de culto a los apellidos de alcurnia. Este acerto explicaría las ediciones sucesivas post-mortem de obras que ni en su época ni ahora resisten análisis minuciosos con la lupa y las herramientas más modernas o menos comprometidas de la crítica. En los trabajos publicados y publicitados en Caldas sobre procesos generacionales se notariaron olvidos, estigmatizaciones, canonizaciones y desconocimientos que los deslegitiman. La llamada generación del centenario acoge tantos escritores sin libro que el autor del bautizo suma a sus argumentos más incertidumbres que certezas, más preguntas que respuestas. Y se puede hablar de primera generación, segunda generación, tercera generación. Agrupar nombres en largos listados por la simple costumbre de fumar en pipa o vestir de corbatín y sacoleva supone cierta temeridad. No se propone un corpus literario que incite al menos la búsqueda de un autor, una obra, un manifiesto. Reunir en un solo todo a los nuevos con los grecolatinos no coincide con la época, el entorno o los imaginarios políticos. Luis Vidales al lado de Gilberto Alzate Avendaño y Roberto Londoño Villegas, Humberto Jaramillo Ángel en la misma recámara con Arturo Zapata. Definir una generación para hacer coincidir a escritores, periodistas, cronistas y poetas nacidos entre 1880 y 1885 es un criterio personal sin fundamentos en la obra. Pero ¿qué es una generación? La conforman escritores nacidos en épocas cruciales. Se define por la publicación de las obras precisamente en esas épocas cruciales, por las revistas y los periódicos. Todo indica que una generación está limitada por las décadas de nacimiento
o la aparición de sus escritos, lo que viene a ser lo mismo. Por ejemplo, quienes nacieron entre 1901 y 1910 se conocieron entre 1931 y 1940 como productores de libros, ideas y catecismos. ¿Y dónde están los libros, ideas y catecismos de Arturo Salazar, Eleuterio Serna, Daniel Restrepo Escobar, Deogracias Cardona o Leonardo Quijano? El mecenas o el director de revista, periódico, grupo político merecen el notablato y el parnaso. El escritor no fue autor de libros, sino articulista de diario. Eso daba estatus, reconocimiento. En el nivel académico de algunos investigadores abundan autores sin libro o que al final de sus vidas sus libros venían a ser la compilación de los llamados refritos, muchas veces insustanciales, sin asidero en tiempos y espacios. Pero el periodismo escrito fue sin duda el laboratorio en el cual se ensayaron estilos, estructuras y propuestas lejos o cerca de parodias y plagios. ¿Cuál fue pues el papel del periodismo en el desarrollo de la literatura? Se podría afirmar que los periodistas no dejaron sus obras, sino las obras de sus patrocinados. Sin duda, el periodismo marcó una etapa, formuló propuestas, acrecentó odios partidistas y religiosos, propició la creación de escuelas y colegios, patrocinó obras pías, pero articulistas, cronistas y colaboradores son agrupables con poetas, novelistas, ensayistas. ¿Cómo amojonarlos? ¿Es válido igualarlos a una generación literaria? Si se trata de rendirles homenajes y examinar sus herencias, ¿qué aportaron Gonzalo Restrepo, Isidoro Galarza o Arturo Zapata? Fundar revistas y abrir sus páginas al pensamiento del otro es útil, suficiente. Bernardo Arias Trujillo es más periodista que poeta o escritor de ficción, pero los críticos han sumado su obra de tal manera que hoy ignoramos el valor del uno por la sobrevaloración del otro. En esa mal nombrada generación del centenario se incluyen personalidades que suponen del Gran Caldas, pero no olvidamos o no sabemos o ignoramos a propósito a Gilberto Garrido, 1887, a Andrés Mercado, 1886, y a los antioqueños que son todos los demás según el territorio donde nacieron. Así que reunir tanta gente en un mismo listado es desconocer la importancia de la revista nueva y de la provincia anterior a 1905 y de paso ignorar los orígenes de Caldas, el Gran Caldas o del eje cafetero, pues el territorio ya existía en el imaginario colectivo como la provincia del sur, que en todo caso fue hechura de la tertulia Primavera y de los activistas culturales anteriores a 1900, intelectuales, empresarios y letrados, hicieron de este su territorio, su verdadera patria. Trascendieron la patriedad de la aldea y la proyectaron a la identificación de una patria más grande, más amplia, el departamento. Por eso, canonizar a Aquilino Villegas y desconocer a su hermano José Ignacio no tiene sentido. Si aparecen en la lista personajes venidos de Caramanta y de otros pueblos antioqueños, no podríamos ignorar a Samuel Velázquez Botero o a Jesús Arenas. En Manizales aterrizaron en 1916 Juan Bautista Jaramillo y Blanca Izaza. No eran de aquí, no nacieron aquí, por tanto, su inclusión como grecolatinos o recaldenses negaría los postulados prescritos en cuanto a región, generación. Además, no incluir a Natalia Ocampo de Sánchez, 1880, habla de cierto espíritu excluyente, misógino. Tampoco a los hombres les va bien. No aparecen Enrique Becerra, Rodolfo Jaramillo Ángel y otros. Se argumentaría que su obra no es significativa. Sin embargo, ahí están los políticos
oradores y periodistas que no dejaron nada escrito sino la leyenda de su temperamento. Pues, ¿cuál es la obra de Arturo Zapata o Jaime Robledo Uribe? Se incluye a Óscar Arana como director de la revista Motivos, pero no se conoce a Mario, su padre, también periodista y político de muchas más gracias que él. Y si no hay consistencia, no hay credibilidad. Grecolatinos Luis Vidales, Humberto Jaramillo Ángel, Luis Carlos González, Ade López Gómez, Jaime Buitrago. Otro tópico de esta argumentación es que los nuevos no construyeron un grupo con manifiesto y doctrina. Se aglutinaron en Bogotá alrededor de la revista Los Nuevos, que circuló precariamente en 5 números y que fundaron aquí, imitando los postulados de otra revista llamada igual en en Uruguay. En el diccionario de Colombia de Jorge Alejandro Medellín y Diana Fajardo aparece que se distinguieron por la expresión honrada y libre de su pensamiento y la incorporación de elementos lúdicos. Su líder fue el periodista Felipe Lleras Camargo y sus grandes figuras León de Grey y Luis Vidales. Igualarlos con los grecolatinos no hace honor a sus nombres y a sus hechos. Si Vidales anotó que formaron la primera célula de ideología comunista, liderados en su primera etapa por Luis Cano. El grecomanizaleñismo se entiende ahora como la avanzada intelectual de la oligarquía, su portavoz político y literario. Gracias a su poder se opacaron nombres y obras de auténtico valor en todo el departamento. Derivó en la variante regional del movimiento parnasiano, cuyo líder espiritual fue Guillermo Valencia, de quien copiaron el miedo y la aversión a la mujer, forma de transferencia freudiana que explica la endogamia y la homosexualidad entre los poderosos. Pero el parnasianismo es también una variable del modernismo, propuesto por Alfonso Reyes, Rubén Darío y Pedro Enríquez Ureña, el notable humanista dominicano que transformó las ideas culturales de Argentina para 2 o 3 generaciones. En sus postulados afirmaron la necesidad de un movimiento que se opusiera social, política y culturalmente a los costumbrismos, indigenismos, negrismos, irrealismos y otras vertientes impuestas por las iglesias y las oligarquías americanas, pues, en palabras de Óscar Torres Duque, no se tenía en toda la América española como fin y objetivo poético más que la celebración de los eventos criollos, los hechos de la independencia y la naturaleza americana, un eterno canto a Junín, una inacabable oda a la agricultura de la zona tórrida y décimas patriotistas y religiosas. El modernismo se tomó a España por el descubrimiento de América Latina como una cultura distante y distinta, por la aprehensión del mundo y del tiempo, es decir, de cierta manera, contemporizaron y sacudieron a Europa para despertarla e impulsarla a la contemporaneidad de entonces. Adoptó el rigor del parnasianismo francés y se sumergió en el simbolismo, del cual tomó el refinamiento, la musicalidad y la imaginación para sus composiciones. Darío partió del reconocimiento de lo americano, pero también de la negación del indigenismo. Su filosofía se orientó a la formulación de conciencia política y de clase y al retorno al paganismo, idea que tomó de Walt Whitman y Fernando Pessoa. Sus seguidores aquí copiaron la grandilocuencia, alta poesía, Nuestra Señora la belleza, pero fracasaron en la concepción universalista de sus temas. ¿Cómo volver a los dioses tutelares aborígenes bajo la mirada vigilante de las torres catedralicias, el espionaje de los católicos fanáticos
y las intemperancias de curas y gobernantes. En Colombia, los parnasianos le dieron la espalda al país para no ver ni denunciar los problemas de ignorancia, miseria y violencia. Su máximo postulado estético, sacrificar un mundo para pulir un verso, tuvo su mejor apoyo en la expresión formal de los versistas que no consolidaron una obra duradera, estudiable, rescatable. Después de un análisis minucioso, la larga y mnemotécnica perorata de los camellos se reduce a unos cuantos sustantivos que sumados no proponen un todo significativo. Solo a guisa de demostración, si eliminamos los adjetivos de la primera estrofa: dos lánguidos, camellos; de elásticas, servicios; de verdes, ojos; claros y piel, sedosa y rubia; los cuellos recogidos; hinchadas las narices; a grandes pasos miden un arenal de Nubia. El resultado sería, o es, camellos de cervices, de ojos y piel, los cuellos, las narices, a pasos miden un arenal de Nubia. Los parnasianos y greco-manizaleños aprendieron del maestro la ciega ferocidad de su fanatismo y elevaron los odios partidistas a la categoría de valor estético. Guillermo Valencia, poeta, humanista, letrado, es el ponente de la ley de pena de muerte en los estertores finales de la hegemonía conservadora que, con Marco Fidel Suárez y Miguel Abadía Méndez, debía garantizar la continuidad del régimen tan maleante con la matanza de las bananeras. El preciosismo de los 30 después, una forma de resistencia del Partido Conservador a la República Liberal de Olaya Herrera. No constituyó un movimiento cultural de trascendencia, sino un modo de hacer política. Aliados con la Iglesia Católica, hicieron de la religión una industria, de la fe un negocio y de la vida un comercio. No dejaron obra escrita, sino oratoria profana, partidista y sagrada, adobada con artículos periodísticos inflamados de fanatismo. Discursos escritos que los acólitos más influyentes se empeñaron en compilar, contemporizándolos según la conveniencia a la luz de nuevos eventos. A sus practicantes no les importaron las batallas sino la victoria final, y la victoria final sería el exterminio del otro, el enemigo contradictor de ciertos privilegios, no de los dogmas religiosos o doctrinas de partido. Pseudointelectual, impostor, violento, fue la voz tronante, detonante y sangrienta de una sociedad acallada por la palabra de los curas, el revólver de los políticos y los machetes de bandoleros, chulavitas y pájaros contratados para despojar de sus tierras a los campesinos humildes, aunque fueran de su propia bandera. Una minoría todopoderosa, dueña de almas, vidas, bienes, verdades, mentiras. Hizo suyos un credo estético, el preciosismo, una lucha política, el nacionalsocialismo, y una catequesis religiosa, el catolicismo, confirmando así una alianza perversa con un programa sistemática, el exterminio del Partido Liberal, de la masonería incipiente, del comunismo también incipiente, y como si fuera poco, de los personajes tibios en la fe, los murmuradores y los denunciantes. Solo a guisa de demostración, bastaría leer una nota del diario La Patria en 1936, entrevista a Andrés Patiño Gutiérrez, secretario de Educación. Barreré con los comunistas, ateístas, teosofistas y demás istas que hay en la educación de Caldas y restableceré la enseñanza religiosa. Entonces patentaron el fascismo, desarrollaron una falsa conciencia de colectividad, la conservadora, y solidaridad social a través de cofradías, clubes, sociedades pías.
Plantaron la bandera del nacionalsocialismo para fomentar el patriotismo y las patrioterías. Se configuró así uno de los grandes equívocos que todavía nos ocupa. El greco-manizaleñismo no es un movimiento cultural con raíces rastreables, obras perdurables, autores estudiables. No es igual a Caldas, ni siquiera es igual a Manizales. Hablar del grecolatinismo caldense es un despropósito. Por la programación neurolingüística hemos repetido tanto ese cuento que terminamos creyéndolo como un acto de fe, sin pasarlo por el tamiz de la duda, sin exámenes críticos. Habría que hablar del preciosismo manizaleño, estudiar la época, memorar algunos autores. Su imagen más publicitada es Bernardo Arias Trujillo, una voz en la escritura que enmascara la oratoria de una minoría social, la High Life Society, que desató la peor y más cruda de las violencias en los campos, aldeas y pueblos del departamento. ¿Cuál es entonces la explicación? El greco-manizaleñismo es oratorio, discursivo. Se alimentó de Murraz, Marco Fiel Suárez, Guillermo Valencia y Laureano Gómez en la ferocidad del fanatismo, de León XIII en el estilo y de los Píos IX y XII en la fe. Charles Murraz, director del periódico La Acción francés de extrema derecha, predicaba la supremacía de la Iglesia sobre el Cristo hebreo, la sujeción del hombre a la sociedad, la exaltación nacionalista y el retorno a la monarquía. La Acción francés, de filosofía antisemita, se dedicaba al extraño objetivo de descristianizar el catolicismo. Para Pío XI, Borrás era un peligroso cuclillo en el nido vaticano. Así se explican los imperialismos fascistas resultantes de su prédica y la de sus discípulos. Nada extraordinario entonces, en las biografías de Alzate Avendaño, por ejemplo, se lee que se inspiraba en la idea despótica de la autoridad promulgada y puesta en práctica por el fascismo italiano, en los principios de la organización del Estado Nacional Socialista, en la falange española y en la certeza de dominar el país mediante un Estado fuerte y centralizado. Es decir, las mismas ideas de Murraz con el maquillaje del tiempo y el entorno. El preciosismo murraziano no fue pues otra cosa que la suma de la Iglesia Católica, que privilegiaba la ignorancia de los feligreses sobre la comprensión de las homilías, y del Partido Conservador, que entendió, aprovechó la oportunidad para despojar al otro de su hacienda con la disculpa de la depuración ideológica. El grecomanizalismo heredó o aprendió floritura y preciosismo de las encíclicas de León XIII. Esta nota explica la relación fundamentalismo, fanatismo, catolicismo. Si de Murraz aplicó lo más crudo y violento de su credo, de León practicó lo más florido de su discurso, sumando así la característica preponderante de sus principios. Catolicismo político, igual catolicismo religioso, o dicho de otra manera, el catolicismo es el Partido Conservador, o el grecomanizaleñismo es el Partido Conservador en Caldas. En otras palabras, el grecomanizaleñismo es la religión de Caldas. Y lo heredó una cauda de imitadores ciegos que no se alimentaron de nadie, de nada, sino que se acogieron a su manto como un acto de sobrevivencia. Por eso se supone que marcó una época, se hizo notar en el Parlamento, y es aquí, en esa frase, se hizo notar en el Parlamento, donde podría estar la clave del asunto. El grecolatinismo es esencialmente político, dirigencial, minoritario. En el desarrollo histórico corresponde a la primera generación manizaleña
de dirigentes ya emancipados de Antioquia que aún viven el sueño de una república del Pacífico, de la provincia del sur con capital en Salamina o del departamento de Manizales con capital aquí. Por eso el reconocimiento. Por primera vez, los muchachos asumen la soberbia que los caracteriza y se hacen oír en el Sancta Sanctorum de la República. No dependen de la aprobación parental, sino que visten pantalones largos y saben expresar sus ideas con la preciosidad aprendida de Murraz y de León en Europa. Pero no fueron los únicos. 7 u 8 leopardos políticos grandilocuentes no representan la totalidad de la generación. Afirmar que una mujer, Natalia Ocampo, es de corte grecolatino es faltarle respeto a su imagen y a su obra. Tanto Ocampo como las decenas de poetas, novelistas, ensayistas, venidos de los confines de Caldas, afirman con su nombre y trabajo que el departamento entró en mayoría de edad y que deben ser reconocidos, escuchados y memorados por la historia con otros nombres que los aglutine, separándolos en grupos y estilos, pues al adjetivamiento insensato de la revista Cervantes opusieron la resiedumbre de Atalaya. Fue la primera generación greco-manizaleña tal vez, pero no caldense. Ni siquiera en la arquitectura, si al lado de las columnas dóricas, los fustes corintios, los frisos jónicos, hicieron centenares de fachadas de bareque, de casitas de esterilla y guadua que no tuvieron el privilegio de un registro fotográfico. Y se dieron en Pereira, Armenia, Salamina, Armenia, la misma ostentación, igual soberbia. Semejante alarde dio sus frutos. Los apellidos ilustres, los varones de la raza, acumularon honores y glorias y acallaron a la mayoría en razón de su procedencia y prepotencia. A la hora de los inventarios, los quedó la obra venida de Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, Anserma, Río Sucio, Pácora, Salamina, que fue borrada de conmemoraciones y placas para relevar la importancia del centralismo manizaleño. Se puede afirmar hoy con toda certeza que Caldas invadió a Manizales para mostrarle al país una cultura pujante, vigorosa, actuante. A los palacetes griegos opuso la arquitectura del bareque, al preciosismo narcisista y afeminado le reflejó una prosa sencilla, directa, recia. Al amaneramiento de la revista Cervantes le opuso el vigor de Atalaya, en tanto que la editorial Zapata espació lo más crudo, fanático y feroz de la doctrina conservadora. En Atalaya se sembraron ideas nuevas, nuevos pensamientos estéticos, otros catecismos. Algún poeta nacional que entendía de diferencias se refirió al estilo de Luis Vidales, que fue director de la revista, como el más viril de la comarca. Los grecomanizaleños no asimilaron el mensaje y la praxis de Rubén Darío. Se limitaron a las citas, al lenguaje que adulteraba la realidad y no al humanismo que pregonaban Reyes y Enríquez Ureña, es decir, falsearon su proyecto. Si bien Antonio J. Arango acusaba cierta retórica adjetivista, sus temas eran los de la tierra, sus personajes tenían nombres de campesinos, mineros, cosecheros. Su rebeldía lo mostró de cara al país, no de espaldas a él. De igual manera que la aristocracia patrocinó en sus familias la feomanía, también cerró los ojos ante la aparición de los psicotrópicos, Debido a los incendios sucesivos, a la creciente urbanización y reconstrucción en los años 30, Manizales fue declarada la ciudad más moderna del país por el uso del preciosismo en literatura y la arquitectura de las fachadas grecomanizaleñas.
pero un grupo no es la sociedad. Unas fachadas ostentosas y soberbias no son la totalidad urbana, aunque algunos signos de ciudad trajeron consigo el uso de alucinógenos por el anonimato y la impunidad. Además, el sentimiento del citadino es de nadidad y nulidad, de angustia y dolor por las pérdidas. En la capital caldense se desató entre 1925 y 1939 en una élite intelectual practicante de la promiscuidad y el vicio, éter, opio, heroína, marihuana, seconal y todas las ofertas del boticario. En lo académico hay otro equívoco. Un periodista exiliado, iconoclasta, irreverente, rebelde, expulsado de todos los colegios, parece ser el último de los grecomanizaleños que prolonga en el espacio y el tiempo una triangulación extraña, fuera de todo contexto. Iguala el preciosismo murraciano de Arias Trujillo con el grecomanizaleñismo oratorio y con el parnasianismo valenciano, y no son iguales, no se parecen, no se corresponden en obras, autores y propósitos. En mis clases y talleres de literatura propuse muchas veces un ejercicio: eliminar, para entender el contenido preciosista, los adjetivos sobrantes, inútiles o carentes de función en las obras de los grecomanizaleños que tal periodista exalta y admira, y concluimos que sin su adjetivación delirante no queda nada o muy poco significativo. Por lo tanto, Bernardo Arias Trujillo es insular, no es generacional, no cumple postulados comunes, es de aquí, de Manzanares y Manizales. El grecomanizaleñismo es otro cuento, es, para confusión de muchos, el preciosismo llevado a la oratoria y por ende a la política. Sus cultivadores convirtieron la palabra en un instrumento de poder y de violencia, capaz de exultar los más rudos y fieros fanatismos en púlpitos y tribunas. Es de aquí, de Manizales, y fue conocido y reconocido para burla y escarnio en el Congreso de la República. En cambio, el modernismo es continental, fue impulsado, como ya se anotó, por Alfonso Reyes, Rubén Darío y Pedro Enrique Sureña, como una especie de resistencia y civil, literaria y civil a los anacronismos del indigenismo, el negrismo, el realismo y el costumbrismo picaresco. Mal digerido por Valencia, deformado por Valencia, mal utilizado por Valencia con su fanatismo cerril, el parnasianismo se roza con el preciosismo en el consumo enfermizo de los adjetivos, los lánguidos, camellos de elásticas, cervices igual, camellos de cuello, camellos con cuello. La insistencia entonces en una literatura grecolatina, grecocaldense o greco-quimbaya tiene implicaciones y explicaciones políticas. Propalada desde púlpitos y tribunas, la mentira se ha incrustado de tal manera en los imaginarios académicos que hoy por hoy parece verdad. Verdad sin duda para la más pura y castiza de las prosapias conservadoras que, no obstante haber perdido el poder, aún sueñan con los privilegios de los apellidos y reconocimientos de la sociedad. Cuanto dice la historia es que el grupo dio origen y nombre a la leyenda no fue de aquí en su mayoría. Sí, eran manizaleños, raizales, Fernando Londoño, Gilberto Alzate Avendaño, Silvio Villegas, pero Joaquín Estrada Monsalve, Abel y Rafael Arango Villegas fueron extraños, no representaban el arquetipo caldense. Hijos de Suárez en el fanatismo feroz,
a Suárez se acogieron a la mejor manera de Murraz. Fundaron el movimiento Acción Nacionalista Popular y su primera misión fue derrocar a Laureano Gómez de la presidencia del partido en Bogotá. Jóvenes, fanáticos, temerarios, soberbios, fueron vencidos en la primera escaramuza y bautizados como los leopardos o los furiosos rugidos de la contienda y la ferocidad de sus ataques. Debido a que dominaron el espectro político durante más de 50 años, la impronta de sus linajes aún perdura, aunque brumosa, en la memoria de las aristocracias. Pero la política, con perdón del señor gobernador, es el arte de las conspiraciones. Borrar de la historia la presencia de Caldas en Manizales fue el propósito logrado por el ejercicio del poder. Dueños del dinero, los periódicos, los púlpitos, la ciudad, en fin, los grecomanizaleños ignoraron las decenas de escritores, poetas, ensayistas, pintores que firmaron sus obras ya en sus pueblos de origen o ya como inmigrantes en la capital. Y no solamente intelectuales, hombres de empresa, médicos, abogados, artesanos, llegaron a la mayoría de edad con el departamento. Nacidos entre 1901 y 1910, cuadro 1, irrumpieron en escena con la publicación y firma de la obra en la década del 30. La dirigencia manizaleña conspiró contra la provincia y vendió al país la idea de que en Caldas todos los escritores y poetas citaban como muy sabidos y leídos a griegos y latinos. No obstante, quedaron los autores, las obras y los reconocimientos de la crítica y la historia. En resumen, Caldas fue el resultado de las tensiones de los partidos, del desorden nacional y de las conspiraciones que pretendían la independencia de la República del Pacífico. Fue este lapso entre 1897, año de la crisis mayor, y 1913, el marcador del nacimiento de políticos, empresarios e intelectuales que le darían razón de ser, grandeza y presencia al departamento. Lapso de tiempo en el cual se creó desde el sueño, se afirmó en la ley y se consolidó en la realidad administrativa. Ya eran caldenses emancipados de Antioquia y tuvieron su mayoría de edad en esa década mítica de los 30, cuando confluyeron ideas, sueños, empresas, clubes de suicidas y hasta movimientos literarios. Manizales no fue hechura de los manizaleños. A Manizales la construyeron esos niños nacidos en el departamento que llegaron de Pácora, Aguada, San Serma, Resuso, Calarcá, Armenia, Arquetalia, Manzanares, Quimbaya, Pereira. Se puede reiterar que Caldas invadió a Manizales y que los invasores fueron tratados como tales, ignorados, perseguidos, desarraigados, aún más si eran del otro partido. Luis Yagarit, por ejemplo, no dedicó ni una sola de sus jornadas a alguien liberal, excepto a Alfonso López Pulmarejo, a quien debía favores personales, y a Bernardo Ibares Trujillo, para adherirlo con el moquete de corroncho, palabra despectiva que designaba a los liberales enfrentados con los sapos. Tampoco mencionó uno solo de los escritores del Quindío. De Pereira habló de Antonio Cardona y Sixto Mejía, pero aunque la gloria y reconocimiento quedaron limitados a los varones de la raza, la obra de los migrantes está ahí, en bibliotecas, calles, edificios y aún en los nombres de los barrios, en los apellidos que revelan otros entronques y en la idiosincrasia popular que hace del caldense un prototipo diferente y diferenciado en el contexto del país. Se trata de una generación rica en nombres, obras, ejecutorias, una generación que construyó la catedral, los cables aéreos, el estadio, la avenida,
el Carretero Cervantes, los Alcantarillados, el Teatro Olimpia, que creó la Sociedad de las Artes, realizó los Juegos Nacionales, fundó la primera emisora y el primer diario deportivo, y que, por extraño que parezca, en el Nido Vaticano, abrió las puertas de la democracia y permitió el primero y único Consejo de los negros liberales venidos del Tolima y del Cauca, negros de piel y artesanos que pisaban las cámaras iniciáticas de la masonería. Y entonces se dieron huelgas de estudiantes, profesores, taxistas, escogedoras de café, inventaron las orquestas de cámara y sinfónica. Hubo tanta actividad que circularon Eugenila Pelotari, Ricarquismo, Cayetana, La Voz de la Tierra, Una Mujer, Risaralda, Nadie. Es decir, una narrativa de talento y talante como no se vio en otras partes del país en número, calidad y propuesta. Y hay más. La fiebre de la reconstrucción atizó la fiebre de la construcción y atrajo un contingente de extraños del departamento, el país y el extranjero, que enriquecieron la sangre de una sociedad endogámica que solo miraba de puertas para adentro. En los directorios telefónicos, especie en vía de extinción, son notorios hoy todavía los apellidos ingleses, franceses, italianos, alemanes, gentes que se quedaron aquí, inventaron el fútbol, adoptaron el tango como manifiesto existencialista y generaron en el entorno una aureola de cultura más allá de los linderos físicos de los ríos Cauca y Magdalena. ¿Es Bernardo Arias Trujillo el representante magnífico de toda esta generación? ¿Lo es Silvio Villegas? Silvio Villegas, el único escritor de los leopardos, lo es para la casta de políticas conservadores. Pero Bernardo Arias Trujillo, ¿a quién representa? Su obra no es abundante, sólida, no marcó un hito ni propuso cánones nuevos. Comparada con la de López Gómez es insignificante. Luego, Bernardo Arias Trujillo no es importante como escritor. Su nombradía radica en que fue la figura visible en Manizales de una camada de intelectuales que se rebeló a la tutela de Antioquia, en tanto que Rafael Arango Villegas imitó a Tomás Carrasquilla a su alrededor, haciendo mofa de las gentes humildes. Los escritores a su alrededor, López Gómez por ejemplo, propusieron como héroes a esas mismas gentes humildes y consignaron en sus relatos las etnografías y fisicografías del caldense. En ese sentido, Bernardo Arias Trujillo es marginal. Sus actitudes fueron las de un adolescente rebelde, nervioso, inseguro, balbuceante, como su obra. El criollismo que pregona, traído de Buenos Aires, no es la lengua nacional que difunden en las capitales de Latinoamérica. Viene a ser, en su imaginario personal, la percepción de su independencia familiar y ancestral. Inclusive, el uso de psicotrópicos tiene ese mismo carácter de rebeldía, de incomulgación y desafío al estatus. Era protestatario. No es extraña la coincidencia entre su criollismo y la aparición y la aceptación del tango en Manizales. Representa también la irrupción de una nueva clase social, la clase media. Los comentaristas de Bernardo Arias Trujillo intuyen su significado, pero no lo definen. Los homosexuales se apropian de su figura, pero no entienden su gesto y su gesto. Él mismo no supo nunca lo que intuía. Los otros, los heterosexuales, lo ven como protestatario, pero no deciden el valor de la obra y el talante de su personalidad, su rebeldía, su irreverencia, su independencia. La oligarquía manizalita lo adoptó como bandera para opacar la presencia mayoritaria del Quindío, pues Manizales tenía deudas pendientes con esa región desde la violencia de la Burila
que sembró el territorio de incendios, asesinatos, viudas y huérfanos. Y esta bandera, este abanderamiento, disminuyó el auténtico valor de Bernardo Arias Trujillo. No fue un escritor privilegiado, sino ante todo un extraordinario líder político opuesto a la mayoría pacata y conservadora. Enfocó su rebeldía a la conformación del Consejo de los Negros, que infortunadamente abandonó para viajar a Buenos Aires en el momento más álgido, diría él, de su lucha. A su regreso ya no había Bernardo en su cerebro. ¿Qué hubiera pasado con Bernardo Arias Trujillo de no mediar ese viaje? Es probable que el tiempo, maestro de todas las verdades, hubiera depurado su imagen y significado, hubiera depurado la obra, si Alzate Avendaño, su contemporáneo, menos inteligente y menos político, pisó las puertas de la presidencia de la República, hubiera Bernardo Arias Trujillo llegado primero. Por supuesto, el entorno de Manizales en esa década prodigiosa no sería el mismo con el correr de los años, y a lo mejor Bernardo sería el émulo de Leonardo Quijano, su hermano en la fatalidad personal. ¿Se puede ahora negar la presencia continental de Luis Vidales? A. López Gómez publicó decenas de libros en cuento y novela. Quienes se fueron de aquí, perseguidos, aventureros, desplazados o exiliados, llevaron el mensaje de una literatura fresca, innovadora, talentosa y talentosa, en el sentido de que mostró el talante, temerario si se quiere, de un Caldas que se hizo notar, que rugió, no a la manera de los leopardos fascistas de la Acción Nacionalista Popular, sino a la manera casi clandestina de poetas, novelistas, cuentistas, pintores, ensayistas que trabajaron por amor al arte, sin patrocinios, apellidos o partidos. Son los casos de Jaime Ibáñez, Alejandro Vallejo, Sergio Trujillo Magnemá, Alberto Arango Uribe, Eduardo Acevedo Latorre en Bogotá y Cundinamarca, de Antonio J. Arango en Centroamérica, de Alfredo Martínez Orozco en México, de Alfonso Mejía Robledo en España y Francia, de Gustavo Jaramillo en Chile. Más escasos pero también relevantes, los escritores nacidos un poco antes o un poco después de esta franja abrieron otra puerta para entender la explosión de caldensidad de los años 30. Las fronteras de 1897 y 1913 aportan nombres y obras borrados de diccionarios y bibliografías por gracia a los linderos generacionales que ignoran el fenómeno de los traslapes y las influencias. En este caso, quienes nacieron entre 1897 y 1901 y entre 1911 y 1913 estarían en el limbo de las inscripciones porque resultarían o muy viejos o muy jóvenes para la lista dominante con obras, manifiestos o catecismos. Estarían enlistados aquí Esther de Roncesvalles, Ramón Escobar Alzate, Historia del ferrocarril, Néstor Echeverri Mejía, Envejecer, Eduardo Arias Suárez, Larisa de la Fuente, Alfonso Mejía Robledo, A través de mi lente, Gustavo Mejía Jaramillo, Dicarquismo, Revista Atalaya, Roberto Luis Restrepo, o Jaime Vélez Sáenz, Rodolfo Jaramillo Ángel, José Hurtado García, Rafael Ema Echeverri, Leonardo Quijano, o los pintores Alipio Jaramillo y Teodoro Jaramillo, al menos estos dos los más reconocidos. No se trata aquí de una generación de prohombres destacados en las artes, las letras, la política, la empresa. A esta Manizales de los años 30 confluyeron artesanos, campesinos, sirvientes que dependían de las familias adineradas. No registraron sus nombres, pero Caldas no fue nada, no sería nada hoy sin la presencia del pueblo que existe en la narrativa con los nombres genéricos de Ramón, José, María, José Dolores, Emma, Natalia,
Josefina, Amílcar, Juan, un pueblo que adoptó una manera de vestir, un lenguaje y un himno de batalla, o al menos una música que lo identificara como caldense, el tango. En palabras de Enrique Quintero Valencia, hay rastros del tango en 1922 en los anuncios de la Patria que promocionaban los discos A mi madre y Al que el hierro mata, y en 1924 con los montajes del tango Apache del maestro Pacho González y su orquesta. Pero es en Manizales City, la extraordinaria película de Samuel Velázquez Botero, donde es más evidente el arraigo del tango en la ciudad. La comparsa de niñas bien interpretó una coreografía del tango. Vestidas como apaches, su disfraz incluía la gorra de chinchecito callejero y el cigarrillo llevado a los labios entre el índice y el pulgar en una clara alusión a la marihuana. ¿Vinieron la hierba y el tango de la mano? La caricatura, por supuesto, mostraba al obrero según la mirada particular del empresario y el rico. Y el tango se quedó. Inmigrantes, obreros, desplazados, desposeídos, resintieron el desarraigo, la angustia existencial, el desplome de todos sus valores. El barriano, prototipo nuevo en la sociedad, identificó y vivió la ciudad y asimiló como suya las letras atormentadas y el ritmo citadino del tango, porque el barrio, la barriada, tiene la estructura de su pueblo. Acudía a la cantina donde asumió su identidad en la trilogía perfecta: tango más cantina más barrio igual caldensidad. Había tango porque había ciudad, pues el tango patentiza, absorbe, subraya las palabras arrabal, suburbo, barrio, las marchas y contramarchas de la multitud, impone su jerga y acuña palabras al besre para identificar al compinche o al socio, etra, gomia, elia, gotán. Para la ciudad aristocrática y burguesa del centro, el barrio es igual a zona de tolerancia. Allí no existe el amor, por eso las palabras claves son abandono, traición, laburo, trabajo, angustia, fatalidad, macho. Según Borges, el tango está emparentado con la soledad del hombre. No hay otro lugar donde la soledad sea más perfecta, más perceptible que en ese entramado de calles, carreras, pasajes que es la ciudad. Y Manizales es ciudad en el momento en el cual, en palabras de Marcel Bergman, la realidad toma posesión de las calles y ya no la abandona jamás. Luego, es ciudad cuando la obra literaria nombra la calle y el personaje hace conciencia de dónde está, quién es, de dónde viene, quiénes son sus ancestros. Es imposible imaginar el colapso del labriego que abordó la ciudad en esta década del 30. Angustia, sensación de navidad, incertidumbre. No existe Dios, no existen el amor, la solidaridad, el compañerismo. Aquí estamos solos contra el mundo. El tango refuerza ese descubrimiento, o al menos lo describe, lo canta, lo incita a bailar la pena. El tanguero es el modelo de macho y amante. La mujer no busca belleza física, sino coraje. Le gusta bailar la melodía como una forma de liberación. No le gusta el licor, pero sí el bailongo, y el buen bailarín abre sus puertas, la del corazón, la de la casa, la de las piernas. El baile da al varón el estatus de hombre, seductor y macho. Y si él no baila, se bebe el tango, lo canta con voz aguardientosa, lo hace suyo, colecciona discos y cantantes, porque el tango es la única conexión entre el mundo interior y exterior, la filosofía que le explica su lugar en el mundo, en la ciudad.
El tango además hace parte de esas músicas populares que nacieron en los extramuros, los arrabales, alrededor de puertos y fábricas, como formas de resistencia cultural a la violencia, a las músicas aristocráticas, los salones cerrados a las gentes sin dinero que nunca pudieron asistir a un concierto de Bach, Beethoven o Mozart, a una sesión de ópera. Músicas populares que nacieron en las calles de los buhoneros, las esquinas, las casas de los obreros, los pescadores, los repartidores de leche, los estibadores. En Caldas se producía la música campechana, el bambuco, la guabina, el pasillo. En cada pueblo, aldea, parroquia, pero no en las cantinas de Pácora o Armenia, de Anserma o Manzanares. Sí, hubo también una gran explosión de música culta, pero no tocó al pueblo, no fue compartida por el pueblo. Solo a guisa de ejemplo, según cita de Humberto Gallego, hubo en Manizales en 1924 más de 90 pianos en las casas acomodadas, es decir, una gracia casamentera para las niñas bien. Toda esta argumentación refuerza otra. El proceso de identidad, en este caso de caldensidad, sería la respuesta al rechazo de las aristocracias de montañeros ricos presentes en todos los municipios. La sociedad manizaleña de esta época sufría de cierto autismo de clase. Solo veía, percibía a Bernardo Arias Trujillo, Silvio Villegas, Aquilino Villegas, José Ignacio Villegas, una familia de letrados y políticas que no miraban sino su propia habitación. Al fin de cuentas, descendientes de las más puras cepas antioqueñas conservadoras que nunca vieron con buenos ojos la invasión de la ciudad. En el saber de los manizalitas raizales no existían Armenia, Pácora, Anserma, Río Sucio, Filadelfia. Venían de la tertulia Primavera en la provincia del sur, con capital en Salamina, y lograron que el departamento de Manizales integrara todo el territorio. No había Caldas, no había caldenses. Luis Vidales, Luis Carlos González, Ignacio Torres Giraldo fueron negados, excluidos, ignorados. A López Gómez o Iván Cocherín, Bernardo Pareja o Lino Gil Jaramillo, Baudilio Montoya o Euclides Jaramillo Arango, Luis Yagarí o Carlos Estáiz fueron fantasmas con apariciones en libros y revistas, pero no fueron parte del consciente colectivo que los reconocería como propios. Habrían de pasar muchos años de separarse las tres regiones para que solo algunos fueran meritorios. Iván Cocherín por la persistencia en el trabajo y la estadía aquí, Pablo E. Gutiérrez por el rescate que se ha hecho de su obra, Rómulo Cuesta, Gilberto Garrido, Miguel Gallego, porque tuvieron la fortuna de permanecer en el territorio de Nuevo Caldas. De aquí se puede inferir que las aristocracias y los políticos manizaleños impulsaron la separación del Quindío y el Risaralda por la exclusión manifiesta de sus hombres. Negados unos, negado el territorio, generando la excusa perfecta para lograr la voluntad del Congreso, donde el peso pluma de senadores y representantes de aquí no registró gramaje en las balanzas de los partidos. Fueron de tal manera ignorados que los brotes de rebeldía no se hicieron esperar. La pugnacidad alimentada derivó en odios y estigmatizaciones que rondan aún entre las gentes actuales. Ese rechazo reforzó en quindianos y risaraldenses la idea de otredad. Eran del Quindío, que eran de Risaralda, tenían nombre, región, tierra, patria más pequeña que la patria grande, pero más grande que la patria pequeña, la chica, que otorga la parroquia. Caldas no, tendría que trabajar durante décadas enteras, sumar generaciones para fijar en el cerebro de los habitantes el mapa del territorio y bautizarlo. Solo por aproximación histórica debió llamarse Departamento de Aranzazu o Departamento de González Salazar,
pero nadie querría perpetuar el nombre de los políticos y negociantes que persiguieron a los colonos hasta los linderos del crimen. Aún más cercano en la geografía debió llamarse Departamento del Cumanday, por su influencia en ambos lados de la cordillera, del Magdalena al Cauca, de las montañas de Aguadas, Pensilvania, Samaná, a los vallezuelos del río La Vieja. Toda la comarca pensaba más en la mentalidad de los colonos que el insignificativo, cómodo y frío de Caldas. La fundación de los pueblos mostró un principio de identidades distintas. En 1880 existía un territorio con capital en Manizales, pero Pereira, 1863, y Armenia, 1885, apenas salían de su crisálida. El proceso de aglutinación satelital de caseríos, parroquias y municipios solo sería acelerado por la economía del café, el azúcar y el cacao, los programas de exterminio de un partido a otro partido y la nueva ola colonizadora cuyos puntos de partida se establecieron en Salamina, Neira, Manizales. Es decir que, pura paradoja, Armenia y Pereira son hijas de la colonización caldense, a las cuales dio sus propias fincas y con ellas independencia, nombre. Contradicción o no, Caldas no fue creado en 1905 ni recreado en 1909. En el saber intelectual, Caldas apenas nació en la década del 30 con el aporte de las ciudades Armenia, Pereira, Anserma, Salamina, Manzanares, Aguadas ya tienen barrios, asentamientos urbanos distintivos. La misma condición de centro cosmopolita hace que Manizales, difusor de cultura y de imaginarios, promueva la confusión. Pero fue en esta década y fue en Manizales cuando y dónde se fundó la caldensidad. El territorio tomó forma y nombre y se inscribió en la geografía y en los diccionarios nacionales a través de la oratoria, la literatura, la pintura, las músicas popular y culta, y a través de la industria del comercio, 7 importadoras extranjeras, 9 nacionales. Si el Quindío producía café, fue exportado desde Manizales. Si el Risaralda y Cartago producían cacao y azúcar, fue en Manizales donde se fabricaron chocolatas y dulces. Y quedó la caldensidad. Solo por definición se puede argumentar que la caldensidad es el espíritu de pertenencia a un territorio reconocible en sus características físicas y que agrupa a quienes nacieron en él. Esta presencia de la tierra o paisaje se enriquece con la presencia del hombre, su manera peculiar del agua, vestidos, alimentos, incluso su manera de pensar, mitos, tabúes, creencias, la forma peculiar del habla. Según Maya, el caldense es un paisa educado en Popayán. Presencia de la tierra y del hombre que maduran en la obra de Adel López Gómez, Iván Cocherín, Antonio J. Arango, quienes rompen las estructuras narrativas del país. Mientras los personajes de Rafael Arango Villegas hablan y piensan como antioqueños, en López Gómez, por ejemplo, se define el prototipo caldense con sus virtudes y defectos, con un lenguaje modificado por el contacto de otras formas culturales, otras literaturas, otras músicas como el tango y el bolero, y por la influencia de tonos, dejes, matices venidos del Cauca, del Tolima y la región cundiboyacense y la no menos impronta de los extranjeros. Y si hay presencia del hombre y de la tierra, es obvio que hay presencia del pueblo, esas aglomeraciones que nos permiten reconocer al otro como nuestro paisano, es igual a nosotros que comparte gustos, cultura, historia, religión y partido. Más que conocido es el hermano, el amigo, el compinche, el compañero
de ilusiones y trabajos. Pueblo no en el sentido sociológico y político de clase social, sino en el sentido etológico y cultural. La parroquia, el barrio, incluso la calle larga, constituyen los sitios donde el pueblo se acoge a sus semejanzas y empieza a construir el sueño de las sociedades, los gobiernos, el progreso, la educación, su razón de ser, su historia. Quedan ahí como pruebas, refutables con otros argumentos, por supuesto, el Consejo de los Negros, las huelgas de taxistas, de estudiantes, de escogeros de café y de obreras de los tejidos en esta década prodigiosa de los años 30, y sobre todo las pobladas, esas puestas en escenas que pretendían ser simulacros de fundación, pero que en realidad llegaron a ser la legitimación del pueblo como asentamiento y como masa humana. Se hace pues evidente que hay un pueblo, una gente diferente de las alcornas antioqueñas. Rafael Arango Villegas lo persigue y marca su escritura con la burla, el escarnio y la caricatura, en tanto que Aquilino lo refiere como plebe, ganapanes. Para los otros escritores, el pueblo es la suma de artesanos, mineros, campesinos, obreros, gremios, no sirvientes, células de trabajo honrado y libre, no esclavos. Es odio. Si salieron de los linderos de Antioquia fue porque no querían ser antioqueños. La esterilidad de sus tierras, la prepotencia de apellidos y familias, con el corazón, la mente y los músculos puestos en España, y sobre todo el régimen feudal de tenencia de la propiedad, impulsaron ese movimiento social llamado colonización. Huyeron de la pobreza y encontraron prosperidad. Renegaron de la miseria y hallaron abundancia. Despreciaron las tierras acostadas y los abrazó la esperanza de la veracidad. Adel López Gómez, los Jaramillo Mesa, Humberto Jaramillo Ángel, Jaime Buitrago, en fin, se resisten a la denominación de costumbristas. El costumbrismo picaresco, atrasado 50 años, inventado por los mosaicistas de 1874, descubrió que había gente humilde, ignorante, sin derechos, destinada a su servicio, y fueron objeto de burla el zorrero, la dentrodera, la cocinera, la morcillera, el paje, el policía. Para estos costumbristas, la plebe, el pueblo, la gente era falsa, desaseada, hablaba mal, no tenía pensamiento. Su virtud natural era la pereza. No definieron en sus obras prototipos humanos, sino caricaturas. A López Gómez y los otros mencionados aquí, no. Al contrario, supieron que había un pueblo con rasgos especiales, laborioso, inteligente, leal, recursivo y franco, rebelde, altivo. Y aún hay más. Si la literatura dejó constancia del hombre y de la tierra, aunque de manera virtual, la pintura anotó, rubricó esa presencia. Si el cuento y la novela propusieron prototipos del caldense y su territorio, la pintura los visibilizó, los hizo músculo, carne y trabajo. Recreó en murales y caballetes el río, la quebrada, la fonda, la montaña inaccesible o el valle pródigo, el árbol, el bosque, la siembra y la cosecha, y el hombre, el caldense en la epopeya. José Manuel Cardona y Alipio Jaramillo de aquí, Teodoro Jaramillo de Ogué, pero radicado aquí, Sergio Trujillo Magnemar de Manzanares, Roberto Arturo Henao de Armenia, y los caricaturistas, Alberto Aranguribe, Arturo Partiño Callejas, Hernando Alfredo Merino, Acevedo, algunos no de Manizales o Caldas, pero que contribuyeron en la época de la cual hablamos, confluyeron en la época de la cual hablamos. Muchos emigraron a Medellín, Cali, Bogotá o al extranjero, donde mostraron ese universo familiar cundamayano que fue a la vez infierno y Edén, promesa de redención o de fracaso, realidad y aventura, hostilidad y bienvenida. Y si aplicamos la tesis de Fernando Pessoa de que las artes se corresponden con las
clases sociales, en Caldas había ya en estos 30 un entramado social completo: el pueblo, la plebe consume la danza, el canto y el teatro, la clase media esculpe, pinta, diseña o las arquitecturas, en tanto que las aristocracias burguesas se privilegian de una sola de las artes, la literatura, que las resume a todas trascendiéndolas a través de las ideas. Más allá de la impertinencia de esta nota, se puede afirmar que Caldas es el departamento más desarrollado socialmente en el país, en tanto que Antioquia, Valle, Cundinamarca, por ejemplo, se basan aún en la relación vertical aristocracia, servidumbre, esclavitud. Aquí la relación es horizontal, en la cual la clase media genera imaginarios para los extremos. La explicación que parece evidente es que solo la burguesía lee y escribe, es alfabetizada, tiene dinero, tiempo y poder, y al lado campea una clase que acoge sus gustos, vive de su bolsillo, crea sus palacios y organiza el pueblo en grandes contingentes de artesanos y obreros capaces de dar forma a sus creaciones. Entonces sobreviene la característica, el rasgo, el estilo significativo que rubrica, establece, patenta una identidad, una unidad reconocible y reconocedora: el bahareque, la arquitectura del bahareque. Las oligarquías tienen el dinero, los maestros de obra aportan el conocimiento y los obreros disponen sus manos para hacer posible el sueño, la obra casi alquímica. Según los académicos, el bahareque hunde sus cimientos en las construcciones aborígenes de bambúes, guaduas y cañas y evoluciona el temblorero al encementado, según aparece en el mercado materiales y tecnologías accesibles en costos y facilidades de manipulación. Entre el temblorero y el encementado se desarrolla el que llamaron bahareque metálico, verdadera revolución de la arquitectura presente en todo el Gran Caldas. Teatros, iglesias, ayuntamientos, oficinas públicas se levantaron lo mismo en Aguadas que en Armenia, en Rususo que en Manzanares, en Belalcázar que en Neira, en Anserma que en Manizales. Una descripción de Manizales en 1917 registró balcones, cielos rasos y paredes recubiertos con placas de hierro galvanizado. Aunque la técnica, como se ve, era más antigua, fue en la década del 30 cuando explotó, se desarrolló, tomó carta de caldensidad. Se bajó de las alturas sociales y se generalizó en las construcciones burguesas y populares. Tal como dice la descripción anotada antes, balcones, ventanas y los rasos y paredes distinguían a Manizales como la ciudad generadora de un estilo propio, nacido aquí, implementado aquí, que alimentó la calle real, el camellón y el marco de plazas y plazas en los pueblos dependientes de la capitalía. A pesar de incendios, terremotos y derrumbes, el proceso continuó. La aparición del cemento abrió otras perspectivas y la dirigencia manizaleña olvidó sus orígenes y su destino. Se entregó al credo estético de Carlo Onarda y Ángelo Papio y adornó el pueblito del centro con las fachadas ostentosas de corte grecorromano. También el Estado invadió la provincia y marcó su presencia con los edificios que lo distinguen, los conjuntos arquitecturales, geométricos, macizos, cúbicos. Se impusieron el cemento y el hierro y los frontispicios colonizaron el imaginario popular como esos lugares en donde está el gobierno. En palabras de Hernán Giraldo Mejía, la arquitectura del bahareque, considerados todos sus periodos, nunca fue superada. Esta nota infiere otras afirmaciones. Primero, el proceso de caldensidad fue interrumpido por la quiebra económica, la irrupción y la persecución del Estado a los empresarios, y segundo, ergo,
roto los mecanismos que le dieron unidad, fuerza y coherencia a Caldas, roto su territorio. Si el orgullo de Manizales fueron los cables, los teatros, el ferrocarril, bastaría demoler esos iconos para romper el imaginario de caldensidad. Como respuesta, otro proceso de caldensidad inició con la construcción del Teatro de los Fundadores, la puesta en marcha de las ferias anuales y los festivales de teatro. Su punto de llegada es aún impronosticable por la universalización de la economía y la bancarización del gobierno y la democracia. La pregunta es si el bautizo paisaje cultural cafetero logre condensar esa caldensidad perdida o si algún patriota le apueste a la creación del departamento del Cumanday con capital en cualquier parte. Muchas gracias.